Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. Lectura de Eduardo Figueroa. Primera parte. Capítulo 14. Como a las 3 de la tarde empezaron a ver las polvaderas por el lado de Gómez Palacio. Eran siempre esas polvaderas la demostración de que el enemigo estaba encima. Venían al galope tendido en sus caballos. La cosa no tenía remedio ya. Era un mundo de gente la que iba a atacarnos. Bien podían ser como unos 3,000 o más contra los 300 o 400 que estábamos adentro. Apenas se acercaron a la orilla del arenal del río, rompieron el fuego los compañeros apostados en la Casa Colorada, en las azoteas del cuartel y en la línea del Tajo del Coyote. Los del enemigo no trataban de pasar del río, agarraron por la orilla del otro lado con rumbo del rancho del Pajonal y de las hortalizas de los chinos que estaban a las afueras de Torreón. Iban a toda carrera y bien claro se veían sus caballos tendidos y a ellos con sus carabinas en la mano y picándole espuelas a sus pencos. Una de las ametralladoras nuestras del Cerro de la Cruz comenzó a traquetear echando un chorro de balas que polvoreaban en las patas de los caballos del enemigo o allá a lo lejos si es que pasaban altas por encima de sus cabezas. Algunos animales caían redondos con todo y sus jinetes como si de pronto se hubieran tropezado con el agujero de alguna tusa o de algún tejón. Otras veces parecía como si los cuscos se aplastaran a los reparos, tiraran a sus hombres y después siguieran ya libres en la misma carrera de sus compañeros. Caían hombres y caballos heridos o muertos, pero no se detenía la avalancha aquella desaforada que iba chorreando con rumbo a las últimas casas de la población. Qué bonito sonaba la ametralladora. En un instante quedaban vacíos los peines de a 30 cartuchos. Ni un tiro todavía partía del lado del enemigo. Era aquella primera parte como si estuviéramos tirándole al blanco a monigotes en movimientos que nos hubieran puesto adrede para ejercitarnos. Nosotros desde lo alto del cerro veíamos todo aquello con mucha claridad. Pasaron a toda carrera muchos cientos de jinetes y a lo lejos por los rumbos de las huertas de Matamoros y de Lerdo, otras polvaderas nuevas se habían desprendido y se acercaban a Torreón. Cuando acabó de pasar toda aquella caballería enemiga, hubo una calma, y iba a comenzar lo mero bueno. Hasta entonces, nomás los nuestros habían disparado. Les tocaba el turno a ellos, cuando hubieran dejado sus caballos escondidos y encadenados y avanzaran a pie a tierra sobre la plaza. No tardó mucho en comenzar con fuerza aquello. Media hora escasa desde que había pasado y dio principio el combate. El esquitero estaba nutrido por el lado de la Alameda. Se conoce que el enemigo se había posesionado de las casas que quedaban afuera de las bocacalles atrincheradas o de los árboles de la Alameda, y desde allí habían comenzado a pelear. Oíamos los del cerro el ruido de la fusilería y el zumbido de las balas, pero todavía no entrábamos en juego nosotros. El combate estaba en el otro lado de la población. Nuestro turno va a llegar, pensaba yo. Cuando lleguen esos de la polvareda del rumbo del Lerdo, esos se vienen de seguro sobre nosotros. Así ha de haber pensado también nuestro capitán Salas, pues nos ordenó cambiar de frente y emplazar la ametralladora, apuntando al camposanto que venía a quedar allá abajo en la falda del cerro, en lugar del frente que antes teníamos hacia el lado del río. Este enemigo nuestro no llegaba con tanta prisa, iba con precauciones, si acaso apenas al trote. Hubo un momento en que se nos perdió de vista, hasta creíamos que se había ido por algún otro lado. Era que se habían ocultado entre los carrizales de los barrancos, de la orilla del río, para dejar allí su caballada. No se dejaron venir sobre nosotros como llegamos a tener la esperanza de que así fuera para barrerlos en un momento desde aquella posición tan formidable como era aquel Cerro de la Cruz, limpio de arboleda, casi liso y muy inclinado. No eran tan tontos. Se fueron por detrás de los cerros de enfrente del barrio de la Constancia y de la Fe para tomar también las alturas y tenernos así como quien dice mano a mano. Viendo aquello, volvimos a cambiar de frente para esperar el enemigo que tenía que aparecer en los cerros de enfrente. No cabía duda que los que nos atacaban no eran tan maniados y que tomaban sus precauciones para no meterse a lo loco. Las trincheras nos cubrían bien y estábamos listos con nuestras armas, esperando que sacaran la cabeza a los otros para darles juego. Había temorcillo, puede que hasta miedo. Así sucede siempre en todos los combates cuando va a comenzar.
Las primeras balas son las que más enchinan el cuerpo. Pasado un rato, se ven venir las cosas más malas como si no tuvieran importancia y fueran las más naturales del mundo. El que diga que nunca ha tenido miedo en un combate no dice la verdad. Todos hemos sentido frío en el espinazo, aunque fuera al comenzar la pelea. Cuando silban las primeras balas, no hay uno que no se encoja y que no suma la cabeza entre los hombros. Dan ganas de orinar y algunos impacientes lo hacen hasta en sus mismos calzones. El miedo es familia, y el que diga lo contrario miente. Unos lo confiesan y otros se las dan de muy machos, pero todos lo sienten, aunque no lo digan. Esas balitas que pasan en lo alto y que hacen siempre tzin, tzin, ya van de pasada, pero tienen el privilegio de arrugar el cuero de quien las oye. Esos fogonazos que ve uno a lo lejos salir de las carabinas y que no se sabe todavía para dónde irá a ganar la bala que soltaron y que bien puede ir a clavarse en el cuerpo de uno, enchinan el cuero, digan lo que quieran los que se las dan de lebrones o de muy baleados. A mí, que me ha tocado pelear mucho, unas veces ganando y otras veces perdiendo, me consta que el temor grande se siente al comenzar la pelea o cuando llega la derrota. El miedo se acaba en medio del combate y vuelve a salir cuando se tiene que soportar la persecución de los gananciosos que se ensañan con los que perdieron y que, en el calor de la lucha, matan a lo frío a los que ya vencieron. Siempre me dieron lástima a mí los perdidosos. El miedo lo tienen hasta los animales, cuanti más la gente. El hombre que está en su sano juicio es lo más natural que siente el miedo. Dicen que el hombre de vergüenza domina el miedo. Será el sereno, pero yo he visto a gentes que los tienen por hombres de mucho amor propio ponerse cenizos en los primeros tiros. Después harían de tripas corazón y se pondrían a la altura que debían, pero al principio estoy seguro que sentían lo mismo que el más cobarde. Comenzaron los tiros entre el cerro de enfrente de la Constancia y el cerro de la Cruz. Dentro de mi temor, muy natural, me dio aquello la idea como si fuéramos muchachos de escuela que nos estuviéramos agarrando a las pedradas. En un momento se trabó el combate con furia, deprisa, como si tuviéramos los dos bandos ganas de acabar pronto. Les tirábamos a las camisas blancas y a los sombreros de palma. Nuestra ametralladora funcionaba sin cesar, mandándoles la muerte. Las balas zumbaban en el aire o se estrellaban contra las piedras. Allá adelante, enfrente, los puntos blancos se movían buscando parapeto entre las peñas y disparando sus carabinas sobre nosotros. Una banderita tricolor ondeaba en un picacho, bandera mexicana como la nuestra, como la que habíamos jurado defender hasta perder la vida o alcanzar la victoria. Era igual en sus colores. ¿Qué diferencia había entre la una y la otra? La visión de aquella bandera me hizo recordar que si acaso entre nosotros había algún enemigo, había de ser otro diferente a aquel que teníamos enfrente. Volteé mi rifle y eché unos cuantos tiros para las ventanas del Hotel Iberia. ¿Quién quita y algún tiro se fuera a meter en la cabeza colorada del gachupín don Julián? El tiroteo estaba nutrido por todas partes. Recorría el viejito general Lojero todos los puntos, seguido por unos oficiales del Estado Mayor y por una escolta de caballería. Iba en su caballo, muy tranquilo, como si aquello no tuviera mucha importancia. Todos estábamos en nuestros puestos bien atrincherados y con bastante parque para resistir. Se peleaba al mismo tiempo en el Cerro de la Cruz, en el cuartel, en toda la línea del Tajo del Coyote, en la Alameda y en el rumbo de la estación. El agarrón era parejo por todas partes, pues era mucho el enemigo que nos atacaba. Los amarillos al galope recorrían las calles reforzando los lugares en que hacía falta su ayuda. Yo notaba a nuestro capitán Salas temeroso, como siempre, pero también como siempre cumpliendo como bueno. Era seguro que en medio del combate pensaba en su familia. El teniente Bruno Gloria y el subteniente Pedro Rodríguez, animosos y valientes, todos los de la tropa decididos y con ganas. Era una balacera cerrada que no paraba ni un instante. Se conocía que los revolucionarios estaban decididos a entrar en la plaza en esa misma noche, según se apreciaba el empuje que traían. Toda la tarde se peleó muy duro y se nos echó la noche encima. Habían cortado la luz eléctrica y estaba todo en la más completa oscuridad. Aquello era imponente, nomás fogonazos por todas partes y un estruendo como si estuviera desatada una gran tempestad. La noche es una oportunidad en los combates porque se puede hacer mucho entre las tinieblas, pero también se puede perder todo. No se sabe bien a bien en qué terreno se pisa, se presta a las confusiones,
y en un momento puede uno hacer pedazos a los mismos compañeros confundiéndolos con el enemigo. De noche también el peligro se ve más grande y se encoge más el cuerpo ante el temor de lo que no se ve a las claras. Como era de esperarse, el enemigo aprovechó las sombras de la noche para metérsenos entre las casas. Esa seguramente era su tirada. Apenas entrada la noche, comenzamos a sentir fuego por nuestra retaguardia los que estábamos en lo alto del cerro. Los rebeldes se habían metido por el jacalerío de la falda del cerro, por el lado de la población, es decir, nos cortaban de nuestros compañeros de la plaza. Era de urgencia retirarnos de allí porque nos iban a agarrar a todos los defensores entre dos fuegos. A nuestra sección le tocó echárseles encima. Nos remunicionamos y bajamos del cerro haciendo fuego muy nutrido sobre los jacales de la falda, sin saber con certeza a quienes les tirábamos, pues nada se veía. Como se les ocurriera meterse en esos momentos por allí a los amarillos, se iban a acabar todos muertos por nuestras manos. Ante el temor de que pudiera haber confusión y para no perder el contacto entre nosotros, entre disparo y disparo, gritábamos vivas al supremo gobierno. Ellos nos echaban maldiciones y vitoreaban a Madero. Pesado estuvo aquello. Peleamos entre los jacales a 10 metros de distancia unos y otros y a ratos hasta más cerca. Matamos a muchos y también de nosotros nos tiraron a varios. Puede ser que también haya caído mucha gente pacífica porque las balas de los Mausers atravesaban las paredes de los jacales y de seguro les dieron a los que estaban adentro. Ni modo de saber cuál era el enemigo y cuál no. Cerca de la medianoche sería cuando logramos desalojarlos y ponernos en comunicación con la gente de nosotros. Supimos entonces que algo por el mismo estilo estaba ocurriendo por el rumbo de la Alameda, que ya había enemigo en muchas de las azoteas de las casas, metido adentro de nuestras líneas y que la cosa se estaba poniendo fea para nosotros. Recibimos orden de no abandonar para nada el Cerro de la Cruz, que era la posición más fuerte que tenía la plaza. Se peleó toda la noche muy duro. El fuego no paró ni un solo momento, tirando todos a la buena de Dios, pues nadie alcanzaba a ver nada en aquella espantosa oscuridad. Todos queríamos con todo el alma que amaneciera para darnos cuenta cabal de nuestra situación. Qué pesados son los combates entre las tinieblas, solo quien los ha sufrido sabe lo que es eso. La claridad del día nos trajo un poco de tranquilidad. Por lo menos podíamos ver con quién teníamos que entendernos. Habíamos perdido terreno y bastante gente entre muertos y heridos, pero podíamos defendernos mejor. El fuego aminoró como si unos y otros estuviéramos rendidos de cansancio. Con la luz del día empezamos a darnos cuenta de quiénes nos faltaban. Los comentarios se hacían deprisa sin dejar de atender el fusil. Al subteniente Rodríguez se lo echaron de un tiro en la cabeza. Al indio Calequi también le tocó. El capitán Segundo no aparece. La falda del cerro estaba sembrada de muertos de unos y otros y nomás blanqueaban los uniformes de la tropa federal o la ropa de manta de los revoltosos. Parecía aquello como si fuera un tendedero de prendas de vestir que se hubieran echado al suelo para secarlas al sol. Todos los cerros, desde los del Cañón del Guarache hasta los de enfrente de la Metalúrgica, estaban en poder de los rebeldes. Solo teníamos nosotros el Cerro de la Cruz. Por el lado de enfrente habían agarrado los bordos del Tajo, del Coyote y también muchos de las casas del rumbo de la Alameda. Es decir, que estábamos más apretados en el cerco que nos habían puesto. La noche les había favorecido a ellos. Los valientes amarillos seguían recorriendo los puntos al tranco de sus caballos, cansados ya por la traqueteada que estaban soportando. Faltaban ya muchos de aquellos hombres y algunos andaban heridos por rozones de bala, pero todavía muy enteros en el combate. No paraba el fragor de la batalla. Había momentos en que disminuía el tiroteo nutrido, como si se resintiera el cansancio, y en ratos se recrudecía la contienda, como si al mismo tiempo se levantara el ánimo de los dos bandos, después de un resuello, y queríamos todos acabar de una buena vez con todo. Ni quien pensara en comer, ni mucho menos en levantar el campo. Montones de casquillos vacíos estaban regados por el suelo, peines de ametralladoras y cajas de madera abiertas a culatazos. Parecía el combate como oleada de viento que, de rato en rato, alborotada la jicoteara. A veces se apaciguaba el estruendo y solo quedaban tiritos aislados que parecía que no habían de hacer nada. Pero qué seguros eran. Esos eran los que mataban o los que herían.
Eran los disparos de los cazadores de venados o de los tiradores al blanco, bien apuntados, con calma, con precisión, pausados como relojes y seguros como piquetes de avispa. También nosotros hacíamos nuestros blancos en vía de entretenimiento. Jesús Villegas se dio cuenta de que a unos 100 pasos de nosotros, cuesta abajo, con dirección al Camposanto, un herido rebelde, abandonado por los suyos, se movía, con el ánimo seguro de ocultarse mejor en espera de salvar la vida, escapando de aquella lluvia de balas. «Mira», me dijo, «¿cuánto vas a que le pego a aquel en la mera cabeza?» «Ah, tú siempre fuiste amargoso para el tiro al blanco». «Al blanco sí, pero este es diferente. Este está reprieto». «A ver, ahora lo verás». El herido movía un brazo tratando de empujar su cuerpo. Apuntó despacio Jesús y apretó el gatillo. La bala fue a levantar polvo delante del caído. ¿Qué hubo? Le jerré tantito, pero del otro no se me escapa. Volvió a apuntar con más cuidado y en esa vez sí le atinó, pues el brazo aquel ya no se movió más. ¿Ahora sí le pegaste? ¿Quién sabe? A lo mejor se está haciendo el muerto. Le disparo todo un cargador por las dudas. Ahora, te apuesto un día de a ver a que mato al primero que salga por aquella calle de allí, la de la Constancia, sea quien sea. Aunque sea mujer. Lo que fuere. Si no mato al primer tiro, pierdo. ¡Zas! Estuvo tanteando con su rifle tendido hacia la calle solitaria. Pasó un buen rato. Por fin salió un individuo, un hombre chaparrito o algún muchacho, no se veía bien por la distancia. Apuntó con tranquilidad y dobló al cristiano de un tiro. ¿Quién sabe quién sería? ¿Rebelde o pacífico? ¿O viejo o muchacho? 37 centavos de un día de haber costó aquella vida. Ahora otro día de haber a que no le metes un tiro al cabo Aguirre que está aquí cerquita. Ah, sí no, porque me tuesta, pero si me la haces buena para la noche, juega. Juega. Un tiro de los rebeldes pegó en el mero 9 del chacó del otro Villegas y se lo tiró al suelo. 3 dedos más abajo y ahí se muere. ¡Hijos de la tiznada! ¡Ya me agujerearon mi sombrero! Ahora cuando llueva me voy a mojar. No le tocó a Eulalio Villegas en esa ocasión, pero a otro compañero de la tercera sección le atinaron un pelotazo en un ojo. Era bala expansiva y la cabeza le quedó hecha un asco, sesos revueltos con pelos de la cabeza y con dientes. Lueguito le echamos tierra a aquello para no ver más aquel horror. Todo el día batallamos en empujes y repliegues. Las 2 ametralladoras no paraban de sonar. A las 3 de la tarde, en medio de un solazo quemador, se recrudeció el combate como si ya fuera a acabar aquello. Poco había de faltar. Más polvaredas se divisaban a lo lejos, de fuerzas que habían de ser más gentes del enemigo que llegaban en auxilio de los suyos. La tarde iba cayendo y el combate seguía con la misma fuerza con que había comenzado desde el día anterior. El capitán nos decía: «Muchachos, no se desanimen, de un momento a otro ha de llegar el refuerzo y entonces es la nuestra». El refuerzo sí, pero para los otros. Apenas oscureció, llegó con miles de precauciones y de trabajos un oficial de órdenes y estuvo hablando largo rato con el capitán. Los dos vieron sus relojes, se conoce que los igualaron en la misma hora. Se volvió a ir con las mismas precauciones con que había llegado. El capitán estaba preocupado, seguro por lo que había dicho el ayudante. Algo grave íbamos a hacer. Nunca había visto yo tan triste a mi capitán como en aquel momento. Yo hubiera querido darle el ánimo que teníamos los que éramos más muchachos que él y que veíamos la vida como cualquier cosa. Cerró la noche. Iba lo bueno. Aquello se tenía que terminar forzosamente, por angas o por mangas. Fue por mangas. El capitán había recibido la orden de evacuar el punto a las 10 de la noche. La misma orden tenían todos los demás comandantes de líneas y de puestos. Así nos lo dijo el capitán. «Muchachos, el parque está para agotarse ya. No habría de alcanzarnos para resistir durante el día de mañana. Vamos a evacuar la plaza. Ya volveremos después con buenos refuerzos a recuperarla. Municiónense lo más que puedan. Retaquen las cananas y las cartucheras y cíñanse en el cuerpo las de los que han muerto. Procuren que no se quede ninguna arma en buen estado que pudiera utilizar el enemigo. Agarren los fusiles que ya no tienen dueño y quítenle los cerrojos y entiérrenlos después de haber embalado los cañones, disparando contra las piedras o como Dios les dé a entender. A las 10 en punto dejamos el cerro y buscamos la salida. Que no se vaya a quedar ninguno porque es seguro que se va a morir». Lo hicimos todo como se nos ordenó.
Nos abastecimos bien de parque y todavía quedó mucho que no podíamos ya cargar. A las 9 de la noche era un solo tronido el disparo sin parar de nuestras armas. Se trataba de gastar lo más que se pudiera las municiones para dejar lo menos posible y también de sorprender al enemigo con un fuego muy nutrido para preparar la evacuación. Era un infierno aquello a esa hora. La noche estaba oscura y buena para la escapada. Cuando fueron las 10, el capitán nos dijo: «Llegó la hora, muchachos, la más peligrosa. Algunos podemos caer, pero los demás se salvarán. Que Dios nos ayude. ¡Vámonos! Cadena de tiradores, no se amontonen y tengan calma. La noche es nuestra compañera y nos ayudará bien. Adelante». Hicimos hilo. Por delante iba la ametralladora desarmada y aparcada en una mula. Después las otras bestias con los cofres del parque. Más atrás, todos los que quedábamos. El capitán en medio de la tropa y junto a él su asistente, Gregorio Pérez. Estoy seguro de que todos sentíamos temor. En un momento bajamos hasta las casas y nos metimos por la calle larga y derecha que le dicen Avenida Hidalgo. Íbamos por las banquetas de la calle casi sin hacer ruido, sin disparar las armas, pero listos para repeler cualquier ataque. Queríamos avanzar lo más posible sin que nos sintieran. El punto de salida era por la Metalúrgica, en donde se estaba oyendo muy fuerte el tiroteo. Era seguramente la que iba a hacer vanguardia, que ya se estaba abriendo paso por entre las líneas de los revolucionarios. Las casas nos protegían y solo las bocacalles, que eran chiflones de balas, las pasábamos a todo correr. Dicen que el miedo no anda en burros y así pues íbamos bastante a prisa. En un momento llegamos a las orillas de Torreón y entramos en fuego para forzar la salida. Nunca en mi vida he visto la muerte tan de cerca. Era aquello algo como un derrumbadero en que caían los hombres como si de pronto se tropezaran para no levantarse. Una balacera como nunca lo había podido pensar siquiera. Fuego nutridísimo por todas partes, un camino marcado por fogonazos en la oscuridad de la noche y los hombres doblándose o corriendo en ansias de salvación. Fue nomás un momento, pero ¡qué momento! Para muchos, el último de su vida, y para los que quedaban, una marca de esas que no se han de borrar en toda la existencia. Pasábamos por sobre los muertos, pisando a los heridos y atentos solo a escapar de aquel fuego terrible. Si alguna vez se acaba el mundo, lo que suceda ha de ser algo así como lo que pasamos entonces. A los pocos minutos estábamos ya al otro lado del cerco, los que salimos con vida. Los rebeldes, aglomerados en gran número, seguían disparando sobre los que les tocaba pasar por aquel portillo infernal y no se ocupaban por el momento de los que ya habíamos pasado. El que salió, salió, y el que venga atrás, que salga como pueda, cada uno pa' su santo y Dios con todos. No existía ya ninguna formación ni mando alguno, se trataba nomás de salir de la quema y de ganar terreno. Era aquello de sálvese el que pueda, la derrota con todo su horror. Íbamos al paso veloz, más bien a la carrera, como un rebaño de cabras correteada por lobos. En un momento se quedaron atrás las casas de Torreón y el fragor del combate se iba aminorando con la distancia. Lo que no habíamos perdido de gente en los días de combatir, con seguridad que la habíamos dejado tirada a la salida. El temor a la persecución nos hacía caminar deprisa, pero el cansancio nos iba dominando. Cuando ya consideramos que estábamos a salvo, fuera del tiro del enemigo, seguíamos caminando al paso natural. Mi vieja herida de la pierna me empezó a doler. Nada más eso me faltaba para acabarla de amolar cuando ya estaba casi a salvo de lo peor. En medio de aquella oscuridad, parecía como si renaciera el ánimo y el gusto por la vida. Nos buscábamos unos a otros dando gritos. «¡Esos del 9º, no se desperdiguen! Por acá, pelones, sigan los rieles de la vía. Júntense todos, por las dudas, quién sabe lo que pueda todavía venir». «Teodomiro! Régulo, ¿dónde estás? ¡Cifuentes! ¡Aquí voy!» «Espérate». «¿Quién es el que me grita?» «Carmona, espérame». Era mi compadre que había salido con bien. Me detuve a esperarlo. Me pareció que iba herido, pues renqueaba al caminar. «¿Y qué te pasó?» «Un tiro en el cuadril, pero creo que no es gran cosa». «¿Y los demás?» «A Jesús Villegas lo vi de caer en la refriega. Eulalio ahí va, más adelante. ¿Sabes a quién le tocó?» «¿A quién?» «Al cabo Aguirre, cayó redondito». «¿Quién lo mataría?» «A saber quién, ni modo que un rayo». «No, porque yo tenía una apuesta con Jesús Villegas a que él se lo iba a echar. Ni tiempo de haber tenido, bastante haría él para atravesar aquello. Mira quién va ahí». «¿Quién?» «Una vieja, jálala». «Oiga». «¿Qué quiere? No me jalonee, que voy deprisa». «¿Quién se ocupa de usted? ¿Dónde están las demás mujeres?»
Por ahí vienen atrás, todas regadas. Suélteme que voy a buscar a mi viejo. ¿Oíste?, dijo Carmona. Las mujeres también se salieron. ¡Qué machas son! Vámonos deteniendo a esperar a las nuestras. A ver si no les tocó morirse. Dios haiga querido que no. Nos paramos y empezamos a gritar. ¡Juana! ¡Juana! ¡Acá estoy! ¡Chata Micaela! ¡Por aquí, vente! Gritábamos mi compadre y yo, de rato en rato, y peleábamos los ojos con ganas de taladrar la oscuridad y encontrarnos a nuestras mujeres. Seguían pasando soldados dispersos. Allá a lo lejos se seguía oyendo el tiroteo, pero ya muy menguado en su fuerza. Pasó un buen rato. A cada mujer que pasaba tratábamos de reconocerla para ver si era alguna de las nuestras. Adelante de nosotros comenzaban ya a oírse los silbatos de los oficiales que trataban de reunir a la gente. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? Espérate otro rato, compadre. Tengo ansia por mi chamaco. A lo lejos iba perdiendo ya el ruido de nuestros compañeros. Íbamos quedando solos los dos. Empecé a sentir otra vez miedo de que llegara el enemigo y acabara con nosotros. Comenzó a esclarecer. Después de mucho batallar, ya había yo convencido a mi compadre que siguiéramos adelante cuando apareció la comadre Juana con la criatura a cuesta en la espalda amarrada en su rebozo. Carmona dio un grito de contento. «¿Ya ves?», me dijo lleno de gozo. «Ya apareció mi familia», y corrió a abrazarlos. Lo que siguió fue más duro que el combate y que todo. Unas cuantas palabras nomás y un dolor de esos que acaban con un hombre. «¿Cómo les fue?» «Bien, me pude salir con la criatura cuando aminoró la balacera. Ni guerra me ha dado el pobrecito, míralo, nomás ahí en mi espalda. Puede que se haya dormido». «A ver». El niño estaba con la cabeza caída y las manos sueltas. «¿Pero qué es esto? ¿Qué? Virgen Santa, ¿qué? ¿Está muerto? ¿Cómo? ¿Muerto? Mira nomás su cabecita llena de sangre. ¿Muerto? Lo mataron de un tiro como si fuera un hombre». «¡Hijos de la tiznada!». Carmona estaba como loco, la mujer aterrada, y yo sentía como si se me quisiera salir el corazón del pecho y como si se me nublaran los ojos. Besaba el padre a la criatura y apretaba su rifle con las manos como si quisiera destrozarlo. De pronto dio un grito muy grande, como de un gigante herido en lo más hondo. Metió un cargador en la recámara de su fusil y echó a correr rumbo a Torreón. «¿A dónde vas? Párate, ¿a dónde vas?» «A matar y a que me maten». Y se perdió entre las sombras de la madrugada. Quise seguirlo, titubeé. Era ir a la muerte, seguro, a matarse inútilmente. A lo lejos, con dirección a Jimulco, se oía apenas los silbatos de los oficiales tocando reunión. Atrás, hacia Torreón, a la distancia en que seguramente iría mi compadre buscando la muerte, se oyó un tiroteo. Después reinó el silencio. Mi comadre Juana, con su hijo muerto en la espalda, y yo empezamos a caminar despacio por el terraplén del ferrocarril sin decirnos palabra. Comenzaba a salir el sol alegre.